Esto es El Taller del Maestro, con el pastor Jorge Abreu. Un local espiritual donde estás invitado a transformar tu vida con la palabra de Dios. Un lugar de sanidad interior. Bienvenido. Dios te siga bendiciendo grande y ricamente, hermano mío, que sean sintonizados con tu programa, dado por Dios, el Taller del Maestro, y auspiciado por la Nueva Pasión de Cristo y llevado al aire por JADNAC Radio. Esta mañana te damos la bienvenida. Soy tu hermano y amigo Jorge Abreu. La única forma que tienes para ponerte en contacto con nosotros es a través del Taller del Maestro 67 @gmail.com o encontrarme en Facebook a través de Jorge Abreu, mi propio nombre. Hoy vas a encontrarte con letras de alabanza dadas por Dios a los cantautores y llevada a tu ser a través de esta emisora, para que no solamente tu fe crezca, sino también tu ser interior. Por eso, que Dios te siga bendiciendo grande y ricamente. Él mostró su amor por mí. Todo peso del pecado, sucios pecados, encima Él llevó. Y en un momento importante, muy decisivo, fue por él o por mi amado Padre. Querían a mí salvar. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, Sangre que te da la paz, sangre que te da la vida, sangre que te purifica. Esa es una de las cosas más lindas que el Señor, no importa cuándo haya sucedido, tenemos que pensarlo el año completo. Tenemos que gratificar todo su sacrificio los 365 días del año. Pero un día como hoy, en el cual inclusive le tenemos puesto o le pusieron la Semana de la Pasión de Cristo, nombre del ministerio en el cual en este momento estás oyendo a través del Taller de Maestros. Le podemos dar las gracias, Señor. Le podemos dar las gracias, Señor, porque hemos logrado estar donde Él quiere que estemos. Hemos logrado tener no solamente en nuestros corazones su amor, su fe, su paciencia, sino esa pasión que Él tiene por nosotros, también Él nos la ha pasado y la podemos entregar a otros corazones. Quizás haya muchos en estos momentos que comenzaron con nosotros hace casi 10 años, cuando realmente ni podíamos prácticamente empezar. Pero conforme Dios se glorificó en este tiempo de ahora, en esto, inclusive que casi ni se habla, en estos 3 días donde Él fue al Hades a buscar las llaves que tanta falta hacía, Él estuvo con nosotros y también se glorificó en esto. Como también se va a glorificar en tu vida, se va a glorificar en tu matrimonio, en tu familia, se va a glorificar en tus hijos, en tu negocio, se va a glorificar en ti. No solamente cambiando cada una de las cosas que hemos hablado, sino buscando la forma también de cambiarte a ti. Esa es tu labor. Ese es en este momento tu accionar. Independientemente que ese es el sueño de Dios. Ese es el sueño que Él llevaba
en esa cruz del Calvario, que cada uno de nosotros cambiáramos por nuestras propias actitudes. Que Dios me lo siga bendiciendo grande y ricamente a todos los que en este momento han sintonizado con esta tu emisora, Radio Luz Miami 1080 AM. Y te aseguro que en este momento el Señor tiene las puertas abiertas para ti en el taller de maestros. Y soy tu hermano y amigo, Jorge Abreu. Para comunicarte conmigo, lo puedes saber a través del taller de maestros 67 @gmail.com. Recuerda, el taller de maestros 67 @gmail.com. La importancia bíblica que existe en lo desconocido es sumamente importante. Por eso, si lo que existe en la Biblia, lo que vemos, lo que conocemos, hermano mío, en muchas ocasiones se tergiversan, ¿qué sucederá con lo que no conocemos? Con lo que no tenemos, inclusive, con lo que tenemos puesto límites. Y muchas veces, para poder brincar a esa parte desconocida, tenemos que encontrar realmente esa pasión en Cristo. Entregándonos, buscando realmente lo que Él quiere que nosotros hagamos. Por eso yo creo que una de las cosas que menos sentido tiene para Dios es que discutamos sobre cuándo nació, cómo vivió y cuándo murió Jesucristo. Sobre todo para que, conociendo su amor y misericordia, sigamos comportándonos de una forma tal que deshonramos su santo nombre a través de esas discusiones. Inclusive a través de conjeturas inclusive que no nos llevan a ningún lugar. Sin embargo, lo único que tiene sentido, si vamos a hablar de algo lindo sobre su nacimiento, sobre su vida y su muerte, pero también sin olvidando de su resurrección, que nos puedan inclusive incluir a todos en la vida de Jesucristo, es que nació para traernos salvación, que vivió por cada uno de nosotros buscando nuestra restauración y murió por todos, por ti, por mí, por cada uno de los que de una u otra forma hemos caminado contrario a su voluntad, y que en un momento determinado, la palabra lo dice, estamos excluidos de la gloria divina. Y el Padre, como dice la palabra, lo levantó de los muertos para darnos libertad a través de su resurrección. Igualmente, si fuéramos a ver su periplo, o sea, el tiempo que tuvo en esa semana de la pasión de Cristo, desde que terminó la Santa Cena, el gran dolor que tuvo que sufrir al ver anunciado en el Espíritu, en su Espíritu, el momento de su crucifixión, los azotes, la corona, o cada una de las cosas que le hicieron. Hermano, tendríamos que cargar en nuestro ser interior un estado de culpa tan grande, porque cada una de las cosas que sucedió en su vida por nosotros nos traía a la mente y a nuestros corazones dolor. Y de eso puede estar seguro. Pero todo tuvo un porqué. Así mismo, todo tuvo un porqué. Y es el reconocer que todo lo que pasó fue para que cada uno de nosotros, que tengamos el amor de Cristo en nuestro interior, tiene que estar, fíjate, tiene que estar eternamente arrepentido de todas las cosas que por cualquier motivo han hecho mal en su vida. ¿Saben por qué les digo que tenemos que estar eternamente agradecidos por estos hechos y no por nuestras niñadas que ofenden su postura? Porque el pensar solamente el beneficio que nos da al poder entrar al reino solamente a través de la restauración sería solamente responsabilidad nuestra hacerlo. Y esa es la razón por la cual tendríamos que ser nosotros los que deberíamos estar clavados en la cruz del Calvario,
Deberíamos hacer nosotros que como requisito indispensable para entrar al cielo, pasar por los azotes, por las humillaciones, por el dolor de la incomprensión. Y como requisito final, ser nosotros los clavados en la cruz. ¿Saben por qué? Porque Cristo es inocente. Sin embargo, el mensaje que nos dejó el amado desde la cruz del Calvario es algo que debemos tener presente cada uno de nosotros en nuestro caminar diario y pensar el potencial que tienen sus palabras para poder cuidar nuestro nuevo hombre y que hoy podemos asumirlo porque Jesucristo, el Hijo amado de Dios, se dio en sacrificio por cada uno de nosotros. En este momento es por lo que a Jesucristo le pido que nos siga dando palabras frescas, que le dé alivio a nuestras mentes y corazones por el dolor que todavía existe en nosotros, por las consecuencias del pecado que provoca todavía en nuestro ser interior. El hacer caminar nuestras vidas, hermanos, hacerlas caminar contrario a la voluntad de Dios, que provocaría, y eso es inevitable en nosotros, ese estado de culpa. Escucha, si realmente reconocemos que el peso de su palabra sigue vigente en nuestro hoy, no hay motivo alguno, hermano, para no cambiar. No hay motivo alguno para volver a comenzar de nuevo nuestras vidas. Quizás no vayas a pensar que te vas a poner un pamper y vas a volver a los 2 años, pero sí vas a recobrar para ti y para los tuyos un nuevo caminar, nuevas actitudes y nuevas formas de vida. Por eso siempre digo, y el Señor nos los tiene bien sincronizados. Las ideas que son bien guardadas cuando se ponen en práctica triunfan. Y en aquella época existieron 2 ideas muy bien guardadas que nadie se las imaginaba. Al igual que nuestro amado Cristo llegó por donde nadie se lo imaginaba, por la tribu de Judá cuando todos lo esperaban, por la tribu de Leví. Existieron 2 ideas que fueron puestas en un corazón y una mente inimaginable para cualquiera de aquella época, en un gentil convertido y médico de profesión, en Lucas. La primera: Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen, al comienzo de la cruz. Y la segunda: Padre, en sus manos encomiendo mi espíritu, que fue la última. Desde el mismo comienzo, hermano, en el que Cristo pronunció su última palabra, la Biblia dice que expiró, que significa en el hebreo antiguo respirar hacia afuera. Nadie respira hacia afuera algo que no sea aire. Entonces, el aire es la vida de nuestra propia vida. Y valga la redundancia, si lo analizas, ese es el momento en el que Cristo baja a la profundidad de la tierra. Punto neurálgico de la vida. En ese momento, hermanos míos, comienza la transformación de la dispensación de la ley a la gracia en Cristo Jesús. En esos 3 días, nadie conoce el punto cero donde termina el antes de Cristo y comienza el después de Cristo. Analicen esto para que se den cuenta. ¿Crees tú que sea más importante conocer la fecha, la hora de su nacimiento y muerte, o reconocer, aplaudir, agradecer y estar alegre y feliz porque el Padre decidió que Cristo se crucificara por todo y no cada uno de nosotros por nosotros mismos? ¿No es eso realmente un punto a pensar para agradecer y estar contento? Recordando lo que el amado le dijo a Juan en Apocalipsis 1:18. Yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. Piénsalo, porque nada podría venir contra ti. Por eso, esa primera palabra, te perdono a los padres, porque ellos no saben lo que hacen. Aunque esa palabra de Cristo en medio del dolor, al dolor que sobrepesa en nuestra conciencia, nuestras malas actitudes, para que te acuerdes de eso.
es un rayo de luz que mitiga nuestro ser interior. Porque nuestro cuerpo físico tiene un solo propósito. Nuestro cuerpo físico, te lo repito para que se te entienda, tiene un solo propósito: dejar ver a través de nuestro cuerpo el fruto de nuestro espíritu, que reflejará nuestras actitudes malas o buenas para que los demás nos conozcan a través de ella, y que tendrán un solo fin: la tierra, porque del polvo lo hizo y al polvo volverá. Entonces, ¿para quién es más importante ese deseo de Cristo de la cruz? Para nuestro sistema espiritual. Seguir copiando la época en la que Cristo llegó es querer minimizar la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros con nuestro sistema espiritual. ¿Alguna vez te has preguntado quién conocería mejor al Padre que su propio Hijo? Entonces, ¿por qué no te preguntas por qué Jesucristo, en pleno dolor, le pidió al Padre que perdonara a su pueblo? Hay una sola respuesta: el perdón mata el dolor. Escucha, el perdón mata el dolor. Si pudiésemos imaginarnos una conversación entre Dios Padre y Dios Hijo, solo en su propia intimidad, nos daríamos cuenta del valor del perdón y nos daríamos cuenta cuál es el motivo de por qué el perdón es el comienzo de la restauración. Pregúntate, ¿realmente crees que el Dios más misericordioso y sabio que existe es a ese que tú le sirves? Yo lo creo, que al Dios que yo le sirvo es más misericordioso y sabio y amoroso que existe. Pero si tú lo crees realmente, dale en este momento un gloria a Dios y un buen amén, para que Él sepa dónde tú estás en este momento. Sin embargo, no sé si te pudieses imaginar la época en que se anunció de que Cristo murió. Creo, si lo llevásemos a una sociedad como la nuestra hoy, que fue la voz que posiblemente haya recorrido el mundo en aquella época total y completo. Quizás algunos pocos la vieron con dolor, quizás muchos con remordimiento, pero yo creo que muchísimos más ni se enteraron. Pero en ese mismo momento, quizás como el de hoy, en el que me llegó su palabra a mi mente y corazón a las 3 de la mañana, cuando el Espíritu Santo puso esa inquietud en mi corazón. Pero la diferencia que existe entre aquel momento en que todo era latente porque lo estaban viviendo, y el nuestro, el que tenemos hoy, es que tenemos que creer lo que ellos vivieron, porque la palabra de Dios nos lo anuncia. Es que en aquella época estaba ocurriendo lo inimaginable espiritualmente hablando, que aunque veían a Jesucristo en vivo espiritualmente, no veían nada. Lo único que sabían es que la única buena esperanza que les daba vida había muerto, y que el mismo Jesús le había anunciado que viviría de nuevo. Al Padre levantarlo de los muertos, no lo podían asimilarlo. Sin embargo, hoy sabemos que Cristo murió, y sabemos y estamos convencidos que Cristo resucitó. Por eso no tienes motivo alguno para estar separado de Él. Por eso no tienes motivo ninguno para rechazarlo a Él. Por eso no tienes motivo ninguno para cuestionarlo a Él. Antes de cuestionar a Dios, tenemos que cuestionar nuestras actitudes. Pero desde el mismo momento en que el amado expiró, les recuerdo que significa respirar hacia afuera, como si saliese lo que está dentro de su cuerpo, que no es otra cosa que la propia vida eterna, y que además lo confirma la palabra de Dios. Cristo había bajado al Hades a recobrar las llaves de la muerte, y se necesita que entienda que esa muerte era espiritual. Estoy seguro que esos mismos sentimientos de dolor, remordimiento e ignorancia que existió en aquella época existen también en la actualidad. Y aunque en muchísimos ya existe un sentimiento nuevo, y es de alegría, porque a nosotros nos anunciaron a través de la palabra de que aunque en ese momento se encontraba en el Hades, Cristo estaba vivo. A todos nos pusieron 20 corazón, hermano. Y muchos pueden imaginarse
ese suceso a su forma y manera. Pero de lo que sí estoy convencido, aunque en la tierra existiesen sentimientos encontrados, en el reino había un solo sentimiento, porque la noticia era diferente. El Señor soltó su traje terrenal y va al Hades a culminar su encomienda. Quizás en ese momento en el reino se multiplicó el canto de alegría de santo, 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 y el batir de palmas que como símbolo de majestuosidad le daba referencia de Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero de lo que sí podemos estar seguros es que en ese momento hasta el mismísimo diablo tuvo que entregar su propia cerviz. Tuvo que humillarse delante de la presencia divina y doblegando entregar lo que le pertenece y que había robado a través del enemigo, del engaño en el huerto del Edén, Adán y Eva. Cristo había ido a buscar lo que había comprado a precio de sangre para salvar a las almas de la humanidad. Dios conoce su naturaleza de autoridad y poder, y Cristo pagó su sangre antes de recibir. Piensa, ¿no querrá Dios eso mismo de nosotros? Que nos entreguemos a Él sin condiciones, confiando solamente en la naturaleza de autoridad y el poder del Padre Celestial, como lo hizo Cristo. Por favor, piensa en lo que les voy a decir y haz tú mismo tus conclusiones, y que tienes un papel muy importante en lo que hemos hablado, a pesar de que hay cosas que ya le hemos explicado. Es indudable lo que el Padre nos dejó en Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree sea salvo y tenga vida eterna. Estoy convencido, hermano, que en el campo espiritual todo tiene su orden, por consiguiente también su tiempo. Entonces me puedo imaginar reconociendo que tuvo 3 días antes de resucitar, que sin importar en qué tiempo del año sucedió, lo importante es que sucedió. Sin embargo, lo más importante para nosotros no es el antes y el después, sino reconocer que Cristo vive, porque el Padre lo resucitó y pagó por todos nosotros a precio de sangre, lo que hace incalculable el valor de su entrega, de que nos acredita de que por gracia somos salvos por medio de la fe, y esta no es de vosotros, pues es un don de Dios y no por obra, para que nadie se gloríe. Por lo que Cristo necesita para tu salvación que confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que el Padre lo levantó de los muertos. Serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Hermano, la mejor forma de agradecer tan hermosa entrega por parte de Jesucristo para pavimentar el camino por el que tenemos que pasar hacia Él para poder entrar a la presencia del Padre es tratar por todos los medios de mantener nuestras actitudes los más cercanas que podamos a su ejemplo. Él es nuestro Rey. Es el gran motivo que tienes hoy para comenzar un tiempo de reflexión y análisis de tu vida, y que al final puedas decir: gracias, Señor. Gracias, Señor, por su actitud. Le pido perdón. Le pido perdón, Señor, por todos mis errores, y le entrego mi vida, y puedas comenzar a ser un ser diferente, no solamente para ti y los tuyos, sino también para el Señor. Que Dios te siga bendiciendo grande y ricamente. En el Calvario, Él mostró su amor por mí.